Hoy vamos a ver en la formación del Imperio Nuevo toda la cantidad de maravillas, los laberintos, la historia de José y sus hermanos y los grandes esplendores de esta nueva época. La vez pasada estábamos viendo cómo el Imperio Medio surge después de una crisis de dinastías y cómo al estar solos y al seguir completamente aislados se pueden recomponer, reagrupar y frescos de la vida seguir su trayectoria histórica, y es cómo este Imperio Medio va a durar 4 siglos y cómo durante ese imperio, en ese reino, en su apogeo, Sesostris va a avanzar sobre Nubia. Va a cambiar administrativamente la distribución en el Bajo Nilo, el Alto Nilo y la isla Elefantina, una isla hermosa, paradisíaca, que es donde se daba el comercio del marfil, una perla en la mitad del Nilo, y como durante todo este tiempo es la época de la gran literatura. Entonces estábamos hablando de Sinoé, estábamos hablando de todas las historias que van surgiendo durante la edad dorada de la literatura egipcia, de las transformaciones que había en los rostros de las estatuas, de cómo empezaban a esculpirse expresiones humanas muy vívidas, muy claras durante el Imperio Medio. Y también durante el Imperio Medio va a haber un misterio que tiene que ver mucho con lo que mucho más adelante va a ser un mito griego. El Imperio Medio va a tener en Al-Fayum un oasis absolutamente maravilloso. Al-Fayum es el oasis más bello de Egipto, es una tierra de gran esplendor. Ahí dice la leyenda que había un laberinto, que era un laberinto gigantesco, absolutamente gigantesco. Ahora, los registros de este laberinto, este misterioso laberinto que dicen que era una cosa absolutamente enorme, los encontramos en los textos de los griegos. Es a través de los griegos que oímos referenciar este laberinto, y este laberinto, hay unas ruinas que se encontraron en Al-Fayum, pero no corresponden en tamaño a la descripción que se hacía del laberinto. Entonces nosotros tenemos un misterioso laberinto en la época de Amenemes III, y ese laberinto, en la manera como se describe y como está referenciado, se anticipa un tiempo a lo que va a ser el famosísimo mito del laberinto de los griegos. Y como los griegos van a estar tan metidos con los egipcios, y como los griegos son los que nos van a referenciar muchas cosas que sabemos de los egipcios, hay un antecedente en el laberinto misterioso de los egipcios al famosísimo mito griego que va a ser importantísimo en la cultura, que es el famoso mito del laberinto de la cultura cretomenoica. Y era para poder probar el poder ante los dioses. Ha ofrecido el gobernante al pueblo de Creta, les ha dicho que Poseidón va a hacer cualquier cosa con él. Puede hacer cualquier cosa. Entonces Poseidón le pide a Poseidón que le haga salir. El pueblo le dice, bueno, entonces a ver, si Poseidón le para bolas a usted en todo, dígale que salga del mar un toro blanco. Entonces el rey le dice que salga del mar un toro blanco, y sale del mar un toro blanco, y él le prometió que si le paraba bolas, sacrificaba al animal. Poseidón cumplió lo suyo y sacó un toro blanco súper bonito, pero ya el rey quedó encariñado con el toro. Primero descrestó pues a los cretenses, eso sí les pareció fantástico el toro, pero además después de eso ya no se atrevió a sacrificarlo, porque sacrificar ese toro le parecía muy triste y Poseidón sintió que le estaban haciendo conejo. Entonces Poseidón va a hacer que la esposa del rey, Pesifae, se enamore del toro. La mujer se enamora apasionadamente del toro blanco, el toro no le para bolas. Entonces ella lo engaña a través de una estructura de una vaca, y va a copular con el toro, y va a tener una criatura monstruosa que tiene toda la cabeza de un toro, pero los pies de un hombre.
esa criatura se va a conocer con el nombre del Minotauro. Y eso va a ser, digamos, un asunto muy recurrente de ahí en adelante en la cultura. Ese Minotauro era fuertísimo y la media luna era tan grande entre los cuernos que un hombre no alcanzaba a abrazarlo. Se fue volviendo cada vez más una bestia, cada vez más feroz, y empezaba a exigir sangre. Y empezaba a exigir sangre cada vez. Entonces, en una ocasión, los del pueblo de Creta vencieron a los atenienses y para apaciguar la bestia exigían cada año 7 doncellas y siete hermosos muchachos para ser sacrificados ante el Minotauro, y el Minotauro se los engullía de one, así inmediatamente, con unos sufrimientos terribles, hasta que un día Teseo se ofrece a enfrentar al Minotauro. Lo que hizo, el rey no quería y no podía eliminar al Minotauro, y además no sabía cómo. Entonces lo que le hizo fue construir un laberinto gigantesco, un laberinto imposible, de esos que no puede atravesarse de ninguna manera, un laberinto que de ahí en adelante va a ser muy recurrente en toda la historia de la cultura y de las civilizaciones, esas figuras de los laberintos que siempre son metáforas de la confusión de la vida. Lo vamos a encontrar en el laberinto donde va a estar escondido el Minotauro. Entonces Teseo va a enfrentar al Minotauro, pero con puro valor, porque no tiene ni idea cómo. Entonces su padre, Egeo, le dice que cambie el color de las velas. Si ha logrado derrotar al Minotauro, las velas con las que zarpa son negras. Si lo derrota, las velas serán blancas. Si no ha cambiado las velas blancas, sino que las velas aún son negras, entonces se entenderá que murió como todos los demás, vencido por el Minotauro. Con esta consigna se va Teseo y va a enfrentar al Minotauro sin tener ninguna idea de cómo lo va a enfrentar. Cuando llega allá, Ariadna se enamora, una de las mujeres locales, la rey, se enamora profundamente de Teseo y le da el hilo, el famoso hilo de Ariadna, que le permite entrar y salir del laberinto sin perderse. Con el hilo de Ariadna, el Teseo va a ser capaz de enfrentar al Minotauro y de vencerlo, y de salir airoso de allá. Y al salir airoso de allá, va a encontrarse después, Ariadna lo salvó, Ariadna le dio toda la posibilidad, y el Minotauro, el laberinto lo va a construir Dédalos, por el mandato del rey, y Dédalo es el que va a salir de allí también, con su hijo Ícaro. Ahí salen unos mitos que son muy importantes, porque la manera como va a salir Dédalo con Ícaro es que le va a construir unas alas maravillosas de cera, pero no se puede acercar al sol. Entonces Ícaro y Dédalo van a salir, pero Ícaro va a volar con más ambición cada vez, queriendo subir cada vez más, hasta que sus alas se van a acercar demasiado al sol y el sol las va a derretir. Ícaro va a caer al mar. Y de esa manera es el primer sueño de la aviación. Desde Ícaro el hombre está soñando volar. Cae al mar. Y en el mar va a morir. Por eso dicen que hay aviadores viejos y hay aviadores atrevidos, pero no hay viejos aviadores atrevidos. Ahí va a morir Ícaro. Mientras tanto, Teseo sale de allá. Teseo va a salir con Ariadna. Juntos van a realizar su amor, pero van a una isla. Y Teseo, habiendo utilizado la sabiduría de Ariadna, la deja en la isla y mientras ella está dormida se escapa. Ariadna se despierta y muere de dolor, sintiéndose traicionada y utilizada. Teseo, en el entusiasmo y en la vanagloria que le da haber derrotado al Minotauro y haber salido del laberinto, se le olvida cambiar las velas. Al olvidársele cambiar, trucos de Mnemosine, la diosa de la memoria, al olvidársele cambiar las velas, que además era una manera de castigarlo por lo que le hizo Ariadna, su padre Egeo, que lleva 3 días sin dormir, ve las velas a lo lejos, y al ver que no han sido cambiadas las velas y que son negras, se arroja al mar en dolor, y por eso el mar que circunda a Grecia se llama el mar Egeo. Este mito
del Minotauro, que va a ser además digamos, el fundamento de la tauromaquia en España cuando tiempo después lleguen allá, que va a ser motivo de una cantidad de pinturas maravillosas de Picasso, que es todo lo del Minotauro. Este mito que va a ser tan fundamental en la cultura, que es toda la historia del laberinto de Knossos, que después sí se encontraron rasgos arqueológicos de este laberinto. Después de que Schliemann descubrió Troya, otro se fue a buscar el laberinto y encontró las evidencias de ese laberinto. Ese laberinto que es tan importante en toda la mitología griega y que por la vida de los griegos vierte a Occidente, tiene en el Imperio Medio, tiempo antes de la formación de Creta, un antecedente histórico gigantesco que los griegos referencian y del cual hay algunas evidencias, pero la magnificencia de cómo describen el laberinto aún no se ha podido ubicar. Está dentro de los muchos misterios que tenemos todavía de los egipcios y quedan por el lado del maravilloso oasis de Al-Fayum, donde después se encontrarían una gran cantidad de sarcófagos en el camino del oeste. Estas cosas sucedían durante el Imperio Medio, una época de esplendor, y ese laberinto de los egipcios que va a dar origen al laberinto de Minos, de Teseo, a toda esta historia, va a formar parte de todas las épocas, digamos, de esplendor. Todos los sarcófagos que se encontraron en Al-Fayum, que se encontraron en 1888, están en el Museo de Londres, en el museo y en el Museo Británico, y están en el Museo del Cairo. Entonces, en el Imperio Medio pasan esplendores durante estos 4 siglos, esplendores que dan lugar a otros hitos en la cultura. Digamos, los egipcios ponen las piedras de una cantidad de elementos culturales que Occidente va a conocer después a través de otras culturas, pero que los egipcios se los inventaron primero. Digamos, es un poco eso. Entonces, en esta época tienen 4 siglos de esplendor. Y después, cuando viene otra crisis, otro periodo oscuro, otro periodo que se llama de intermedio, lo llaman ahora, entonces no les va a ir tan bien, no les va a salir tan chévere, porque no van a quedar aislados como pasó cuando se produjo la crisis entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Ahora, cuando se produzca la crisis entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, sí va a pasar algo muy grave. Van a llegar del Asia unos pueblos que van a tener unos carros alados, tienen caballos, los carros vienen tirados por ruedas. Los egipcios no conocían las ruedas. En los carros, que eran muy ligeros y de rápido movimiento, había 2 hombres, uno que conducía el caballo y otro que disparaba flechas. Esta arma tan temible de los caballos y las flechas no la van a poder manejar los egipcios. Primero porque es que no se les ocurre que eso haya nadie fuera de ellos, y menos gente que tenga niveles de cultura siquiera parecidos. Y los Ixos militarmente, Ixos es como los van a llamar, que significa reyes pastores, pueblos pastores. Es una manera de designar genéricamente a los pueblos que llegaron de Asia. Esos pueblos que llegaron de Asia son muchos, variados y distintos, pero los egipcios los conocen como los Ixos. Y van a llegar a finales del Imperio Medio y los van a invadir y les van a dar sopa y seco a los egipcios. Y resulta que a los egipcios no les había dado sopa y seco nadie, porque además no habían visto a nadie. Por ahí comerciaban y traían sándalo y cositas, pero nunca habían visto a nadie que fuera tan chacho como ellos. Sí se sentían realmente el ombligo del mundo y lo eran, porque no ve que mundo no había más sino el que ellos tenían. Entonces la llegada de los Ixos les da por la cabeza, pero les da realmente muy duro, porque los vence militarmente, los domina y va a montar una dinastía de extranjeros por primera vez, que los va a someter durante un periodo corto. Pero es que esto no les había pasado jamás. No ve que ya aquí llevamos más de 1000 y pico de años de existencia, digamos, de la civilización como la conocemos, sin que nadie haya arrimado allá a preguntar nada. Ellos se han visto es con los nubios cuando se expanden hacia Nubia y con los libios más, pero nunca, y el contacto con los otros pueblos han sido, digamos, incursiones así de comercio. Pero medirse el aceite con otras civilizaciones y enfrentarse en las batallas con otros pueblos no les había pasado jamás.
Y eso fue para ellos una experiencia muy dura, tan dura que ellos que lo cuentan todo, que está toda su vida, toda su historia, todo lo que ellos hacían, su vida cotidiana, sus juegos infantiles, sus músicas, todo lo tienen impreso, todo lo han representado en sus jeroglíficos. Pues la conquista de los Hicsos no. Les dio una vergüenza. Los pueblos no hablan de lo que no les gusta hablar. Y en la historia de los egipcios, como toda está en sus paredes y en sus templos, usted puede hacerle seguimiento de todo lo que estaban haciendo, cuándo lo estaban haciendo y a qué hora lo estaban haciendo. Pues de los Hicsos no se habla, porque los Hicsos les dieron por la cabeza y los egipcios eran los más orgullosos, los más titinos y los más fantásticos. Entonces, para que lleguen los Hicsos y les den por la cabeza, pues no. Entonces resulta que en esta época, cuando llegan los Hicsos, que esto nos correspondería hacia la 15 y 16ª dinastía. Acuérdense que ellos son 30 dinastías, ¿no? Entre la 15 y la 16ª dinastía es cuando van a llegar al galope los caballos y los cascos, y la imagen es aterradora, pues, de estos hombres que venían en esos carros como los que uno vería en Ben-Hur, pero más ligeros, más rápidos, ¿sí? Y entonces imagínense, los egipcios quedaron pero espantados porque es que estos no conocían la rueda. Ellos andaban ni lo arriba ni lo abajo, frescos. Y entonces cuando llegan los Hicsos, ellos van a quedar sumamente impactados. Y más cuando van a ser gobernados por una dinastía de pueblos que son sacrílegos en la medida en que no creen en la religión de los egipcios. Y por eso no, es un pueblo ateo para ellos y sacrílego para ellos porque no los conocen. Son pueblos que no comparten la religión de los egipcios. Y por lo tanto a los egipcios les parece que es una ignominia que ese pueblo los vaya a gobernar. Y los egipcios además eran pues terriblemente xenófobos, porque era que no habían visto nunca a los extranjeros. Entonces les parecía que eso no había hombres en ninguna otra parte de la tierra sino en ellos, no había cultura en ningún otro lado sino la de ellos. Eso sí, mejor dicho, eran el ombligo del mundo. Las civilizaciones que han ocupado hegemonías han tendido a considerarse el ombligo del mundo. Eso, digamos, no es nuevo y no es solamente de los egipcios. Cada pueblo que ha ejercido una dominación se ha considerado el principio del fin de la tierra. Desde los egipcios hasta las actuales hegemonías globales se siguen considerando el ombligo del mundo. Lo que pasa es que los pueblos que han tenido mucho tiempo de aislamiento, como los chinos o como los egipcios, no tienen evidencias de que no lo sean, en la medida en que no se han visto con nadie más. Los 900 kilómetros que separan al Éufrates del Nilo hacen que se construyeron una barrera histórica que durante mucho tiempo mantuvo aislados a los egipcios. Entonces ahora cuando llegan los Hicsos, en ese momento, solo en ese momento, solo bajo una dinastía extranjera, solo bajo una dominación de un pueblo que no sea egipcio, es posible la historia, el empate entre la referencia bíblica, la historia bíblica de José y sus hermanos, con la historia de Egipto. De otra manera, no podría nunca José llegar a haber sido visir dentro de la corte faraónica de los egipcios, porque los egipcios, con la xenofobia que tenían, no hubieran tolerado nunca que un extranjero los hubiera gobernado, de no ser porque fueron específicamente dominados por los Hicsos, y eso los dejó expuestos a la entrada de otros pueblos y de otras civilizaciones. Entonces, cuando van a llegar los asiáticos, pueblos de origen semita, y se cree que entre esos pueblos de origen semita llegaron los judíos, y ahí es cuando se ubica históricamente la historia de José y sus hermanos. Y esa historia es muy importante en toda la formación de la cultura occidental, y va a tener una repercusión muy grande. La referencia de este periodo dentro del mundo de los egipcios es muy limitada, por lo que les digo, porque los egipcios no se sienten orgullosos de haber sido sometidos durante una parte de su historia, y por lo tanto las referencias son lo menos específicas posibles, porque es lo que menos. Los egipcios son muy triunfales, muy de 70 milímetros en toda la descripción de lo que ha sido su historia, y este pedacito no les cae en gracia. Entonces no es poco lo que lo refieren ellos, pero en cambio este pedazo de la historia es fundamental para el pueblo judío y para la cultura judío-cristiana, porque es la historia de José y sus hermanos. Entonces, desde el punto de vista de la historia y de cómo, de la historia de los judíos, este periodo de los Hicsos es donde se sitúa la entrada
de José y sus hermanos. Entonces cuentan que José, además estos pueblos fueron contemporáneos mucho tiempo, pero no se contactaron sino hasta la llegada de los Hicsos, porque de otra manera Egipto estuvo en el aislamiento durante mucho tiempo. Entonces José viene del linaje de Abraham, porque después de Abraham viene Isaac, viene Ismael, padre de los árabes, y viene Isaac, padre de los judíos. El hijo de Isaac va a ser Jacob. Jacob es el que se va a casar con una mujer ese es el de la historia de una mujer que adoraba, que se fue a casar con ella y resulta que le metieron gato por liebre. Y como la casaron con el rostro oculto, lo casaron fue con Lía, la hermana mayor de Raquel, que era la mujer que le gustaba a Jacob. Y le dijeron que tenía que trabajar 7 años más para que le dieran a Raquel. Entonces el hombre terminó casado con Lía y con Raquel. Y de ellas tuvo un pocotón de hijos. 2 hijos va a tener con Raquel, que van a ser José y Benjamín. Y esos son sus favoritos. Y el favoritismo que Jacob va a demostrar clara y explícitamente por José va a hacer que los hermanos de José le cojan piedra y le cojan envidia. Y José además tiene un montón de sueños. Entonces tiene el sueño de que las espigas se inclinaban frente a él y decían, pues mejor dicho, las espigas. Y que las estrellas palidecían ante él en la presencia del sol. No, pero lo que se sueña el Señor, pues. Entonces le van a coger bronca los hermanos de José, y estos celos de hermanos van a llevar a cambios del destino fundamentales en el pueblo judío, en la crisis de los Hicsos y en este momento de nuestro relato, que son los que vamos a contar después de la pausa. Los sueños de José y el favoritismo de su padre le sacan la piedra a los hermanos, porque en los sueños de José las espigas se inclinan ante él, las estrellas palidecen ante él y ante la llegada del sol. Entonces los hermanos dicen, pero este man muy picadito, pues. Entonces empiezan a fraguar la manera de deshacerse de él. Y piensan en venderlo, piensan en muchos planes. Uno de ellos era echarlo en un hueco y decir que desapareció. Entonces Rubén dice, bueno, hagamos eso, yo lo salvo. Después, porque es que a todo el mundo le da un poco de karma, pero también le tenían mucha envidia. Y finalmente van a convencer a su padre de que él murió y lo van a vender como esclavo. Al venderlo como esclavo, José va a llegar a Egipto. Y va a llegar a Egipto y le van a decir a Jacob, le van a mostrar un manto con la sangre de un cordero, diciéndole que lo encontraron muerto. Y entonces Jacob va a quedar muy triste por la muerte de José, que es su favorito. Entonces José llega a Egipto. Y cuando llegue a Egipto, lo va a conocer la esposa de uno de aquellos que trabajaban para el faraón, que se llamaba Putifar, un funcionario de alto rango entre los burócratas del imperio. Se llamaba Putifar, y resulta que la esposa de Putifar se prendó de José y quiso que José estuviera con ella, pero José no le paró bolas. Como José no le paró bolas y la despreció, la mujer lo acusó de intentar violarla. Como la mujer lo acusó de eso, a José lo metieron en la cárcel. Cuando estuvo en la cárcel, tuvo un sueño. Había un copero y un panadero que estaban en la misma celda con él. Y cada uno de ellos tuvo un sueño y se lo contó a José para que lo interpretara. El sueño, entonces él interpretó los sueños de cada uno, y al copero le dio que se iba a salvar y que iba a recuperar el favor del faraón, y al panadero le dio que lo iban a ahorcar, y efectivamente así sucedió. El copero le prometió ayudarlo y le prometió ser chévere con él cuando saliera de la cárcel, porque se salvó y efectivamente recuperó el favor del faraón.
pero se olvidó de José una vez libre, cosa que pasa con frecuencia. 2 años después, José Pradán Canao se acordó, el faraón tuvo un sueño que lo inquietó muchísimo, y era que había visto salir de las aguas del Nilo 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y había visto las espigas y todo eso. Entonces quería saber qué quería decir ese sueño. Al querer saber eso, el copero se acordó que José le había interpretado de manera absolutamente acertada el sueño, y le dijo al faraón que él conocía a un hombre que sabía interpretar los sueños. Entonces el faraón en ese momento liberó a José y lo escuchó. ¿Cuál era la interpretación del sueño? José le dijo, mire, esto quiere decir, las 7 vacas gordas, quiere decir que va a haber 7 años de prosperidad y de buenas cosechas. Y las 7 vacas flacas quiere decir que van a venir 7 años de escasez y de baja productividad en la tierra. Luego, durante los 7 años de las vacas gordas, hay que acumular, hay que guardar, hay que proveerse para que durante los años de las vacas flacas tengan con qué sobrevenir las épocas de escasez. El faraón quedó maravillado y se fue acercando cada vez más a José hasta llegar a convertirlo en visir. Entonces, esto es lo que decimos que en el trasegar de la historia egipcia no es posible, sino de no ser porque ese faraón correspondiera a una dinastía de Hicsos que estuviera sometiendo en ese momento a Egipto, porque las dinastías de los egipcios no hubieran aceptado el cargo de visir por una persona que no fuera egipcia. No, ellos no aceptan personas de otras nacionalidades dentro de otros pueblos, dentro de sus estructuras de poder. Aún ahora ni siquiera los guías puede haber guías que no sean egipcios. Entonces, José va a llegar a ser visir, va a llegar a ser una figura muy importante dentro de la corte faraónica. Y cuando va a ser tan importante, va a pensar en sus hermanos. Sus hermanos van a llegar curiosamente porque es que los pueblos semitas van llegando a Egipto porque como Egipto tiene el don del Nilo, Egipto no padece hambre, Egipto siempre tiene cosechas, Egipto siempre es un granero, mientras que los pueblos de Canaán y Mesopotamia con frecuencia han enfrentado hambrunas y sequías. Cuando aparecen esas hambrunas y esas sequías, se movilizan hacia donde está la comida y la comida siempre está en Egipto. Por la vía de esa escasez y de esa sequía, van a llegar los hermanos de José a Egipto mucho tiempo después, cuando el hombre ya es súper importante. Entonces el hombre los va a probar. Cuando ve que son los hermanos, los va a probar. Y primero les va a hacer una serie de pruebas, inclusive va a meter una copa de plata dentro del saco que llevaba Benjamín el menor, para que luego lo acusen de robo y decir que va a ser sacrificado. Entonces uno de los hermanos dice, no, yo no permito que lo sacrifiquen a él, yo me sacrifico en su lugar porque él no hizo nada malo. Entonces tiene un diálogo con los hermanos, los conoce, habla con ellos, y cuando se revela ante sus hermanos y les dice que él es José, los hermanos palidecen como estrellas, palidecen las estrellas frente al sol, palidecen los hermanos frente a la mirada de José. Y ahí se cumple el sueño. Los sueños que les contaba son los que se cumplirán después, los de las espigas que se inclinaban y de los de las estrellas porque las espigas se inclinan frente a él cuando él es capaz de revelar esos sueños. Y cuando él le muestra a sus hermanos su verdadera identidad, ellos palidecen ante él como las estrellas frente al sol. Entonces él dice, no, pero frescos, no hay problema con ustedes, yo simplemente los quería probar y quería hablar con ustedes. Entonces les pide que traigan, porque además la razón por la cual no permiten que se sacrifique a Benjamín, que era lo que él quería probar, era porque su padre no aguantaría una tristeza más. Su padre no podría soportar que le dijeran que Benjamín había muerto después de todo el sufrimiento que le había costado la muerte de José. Entonces por eso uno de los hermanos dice, no, Rubén dice, yo prefiero sacrificarme yo a que le hagan daño a Benjamín, porque mi padre no podría soportarlo. Entonces cuando él ve, digamos, un poco como que si sus hermanos sí han aprendido las lecciones de la vida frente a la traición que habían cometido contra él en el momento en que conspiraron
contra la persona de José por celos, por envidias y porque sentían que él era el favorito de su padre Jacob. Entonces, en ese momento, ellos se van. Él les dice que traigan a su padre, que traigan a toda su descendencia, que traigan a toda su familia, que la instalen en Egipto y que allí ellos tendrán prosperidad. Y de esa manera libra a su descendencia y a su familia del hambre que está rondando Canaán y que está rondando Mesopotamia. Esta estirpe nació en Mesopotamia. Acuérdese cuando Abraham escucha el llamado de dejar la tierra de sus padres, que es Ur de Caldea, y llegar hasta Palestina, donde tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Cosa que le dicen, por un lado le dice Yahvé y por el otro lado le dice Alá, y él le hace caso a ambos. Entonces él va a Palestina. En Palestina es donde va a tener a Ismael, padre de los árabes, y a Isaac, padre de los judíos, y de la estirpe de los judíos es que estamos en la historia de José. Entonces, al decirle José que vaya por Jacob, hijo de Isaac, él también rebautizado Israel, inmediatamente el pueblo judío va a llegar a Egipto y librándose del hambre que azotaba en ese momento Canaán y que azotaba Mesopotamia. Y allí va a empezar el episodio de la historia del pueblo judío en Egipto. Episodio que se va a prolongar por muchos siglos y que después va a terminar con la salida de los judíos y la atravesada del Sinaí, pero eso pasa muchísimo más tiempo. Esto está sucediendo en nuestro relato en el tiempo en que los hicsos estaban dominando Egipto. Entonces José le dice a sus hermanos que traigan a su padre, y de esa manera garantiza la supervivencia y libra del hambre a toda su familia y lleva el destino del pueblo judío al pueblo de los egipcios. Así lo tiene registrada la Biblia, que es la base de toda la estructura de Occidente, judía y cristiana. Entonces, estando allá, él va a garantizar el bienestar. Esta historia de José y sus hermanos sería más tarde, digamos, tan emblemática y tan importante en la historia del pueblo judío y en la historia del pueblo, de los pueblos de Occidente. Sería el tema de una novela maravillosa, escrita en el siglo XX por uno de los escritores más talentosos que se ha dado sobre la faz de la tierra, que se llamaría Thomas Mann. Thomas Mann va a escribir la historia de José y sus hermanos en Alemania en 1930, cuando rondan los vientos que van a llevar al fascismo y al nazismo y a la victoria de Hitler en el poder. Lo escribe como una protesta frente al antisemitismo que en ese momento se estaba dando en Alemania. Lo escribe como un ejercicio de sensatez y de lucidez y de tolerancia en las épocas más intolerantes, y va a escribir una obra monumental. Entonces la primera es la historia de Jacob, que es el volumen 1, la segunda es el joven José, que es el volumen 2, que la van a publicar en el 32, en el 33 cuando sube Hitler es cuando publican la historia de Jacob en Berlín, luego en el 41 José en Egipto, y luego en el 43 José el proveedor. Por esta obra, y que va a recibir todas las críticas de Alemania, a este tipo le va a tocar salir de Alemania, porque el tiempo se va a poner muy intolerante, y su hermano, Heinrich Mann, va a ser sacado por un personaje que salvó a los grandes artistas de Europa, que se llamaría Varian Fry, en las épocas de mayor intolerancia. José y sus hermanos, que es una obra monumental y maravillosa, escrita con toda delicia, con toda riqueza y con toda profundidad por el genio de Thomas Mann, recupera el espíritu de estas historias en una de las épocas de oscuridad del siglo XX, que era cuando estaba llegando el nazismo al poder, y Thomas Mann escribe esta obra como una proclama y un manifiesto del derecho a una historia y a una narración y a un pueblo que en ese momento estaba siendo perseguido de la manera más inimaginable que pueblo alguno sería durante mucho tiempo. Entonces, esa es la historia de José y sus hermanos. Después de todo este relato y de todo lo que va a importar y de todo lo que va a significar en Occidente y de toda la referencia que tenemos de lo que va a significar Thomas Mann y todo esto, después de nuestra historia de José y sus hermanos, pasa el periodo en que los hicsos dominaron a los egipcios y los van a expulsar. ¿Cómo? Hay un contraataque de Tebas.
Resulta que los egipcios de todas maneras son un pueblo muy grande, el imperio es muy grande porque es que llega hasta casi el nacimiento del Nilo. Entonces, por mucho que avancen desde el Asia, los pueblos hicsos tampoco van a llegar a todo el imperio, van a llegar hasta una parte. Entonces, desde Tebas, que queda bien abajo, se va a producir el contraataque. El contraataque va a expulsar a los hicsos. Y una vez que expulsen a los hicsos y que esclavicen a los pueblos que habían colaborado con ellos, se reorganizan los egipcios, vuelven a tomar el rumbo de su historia y empieza el periodo más largo, más floreciente, más esplendoroso y con más superhéroes y superestrellas que conocemos de la historia de ellos, que es el Imperio Nuevo. Entonces, el Imperio Nuevo ya es otra cosa. Ese sí es un imperio. ¿Se acuerda que habíamos discutido que si esto era un reino o un imperio? Porque en el nuevo, en el antiguo y en el medio no se habían enfrentado con nadie ni se han conocido con nadie. Pues aquí sí. Este ya va a ser un imperio guerrero. Y aquí nos vamos a meter en aventuras militares porque ellos ya se dan cuenta que el mundo es peligroso, que tienen enemigos, que hay pueblos que tienen la capacidad de derrotarlos. Eso los pone en una perspectiva completamente diferente. Han aprendido de los mismos hicsos el arte de la guerra, así que con esas mismas armas con las que fueron enfrentados, los van a enfrentar y los van a expulsar. Se ponen serísimos, contraatacan desde Tebas con los carros y van a expulsar a los hicsos. Al verse invadidos por pueblos extranjeros, rodean otra vez al faraón, porque cada vez que hay crisis es cuando hay una separación de la estructura de poder de la figura del faraón. Entonces aquí vuelven y rodean al faraón, la nobleza vuelve y se pliega al faraón y el poder del faraón se fortalece y llegan a un nuevo esplendor que va a ser el Imperio Nuevo. Entonces cuando ya hacen el Imperio Nuevo, ese imperio tiene toda la experiencia de los demás, ese sí es un imperio guerrero. El faraón ya no solamente es el hombre que da las cosechas, que provee la comida de su pueblo, que es un eslabón entre los dioses y su pueblo, ya no solamente cumple esa función de un padre dador, de un padre que entrega y un padre que provee, y que además es el vínculo entre los dioses y su pueblo, sino que además es un general, ahora es un guerrero. Antes no era necesario que fuera guerrero porque ¿contra quién? Era simplemente durante las épocas de expansiones que sometían a otros pueblos, pero nunca se había visto necesaria la figura del guerrero. A partir del Imperio Nuevo, la figura del guerrero va a ser absolutamente necesaria porque ya fueron atacados, ya fueron sometidos, ya fueron dominados, ya les dieron por la cabeza y eso no se les va a olvidar nunca. Históricamente no se les va a olvidar nunca, aunque no hablen mucho del asunto, aunque no esté registrado en sus historias con la misma fluidez y con la misma frecuencia con que estarán registradas las historias de las que ellos sienten un gran orgullo. Pero la leccioncita de ahí se la aprenden. Eso sí, mejor dicho, les queda clarísimo cómo es la cosa. Y montan el Imperio Nuevo. Y el Imperio Nuevo, ya en los tiempos de Amenhotep y de Tutmosis I, se expanden no solamente hacia Nubia, donde ya se habían expandido desde el Imperio Medio, sino hacia Siria y Canaán y hacia Libia. Estas expansiones hacia Nubia, Siria, Canaán y Libia, o sea, Siria y Canaán pues son los países donde hoy queda Siria, donde quedaría Líbano, Jordania, Palestina, y por el otro lado Libia pues es una región que después por la cual bautizarían todo un país, que hoy es Libia. Estos avances y todos los avatares que va a tener la historia egipcia después es lo que hace que estos pueblos, que el país de Egipto sea un país africano y que más adelante sea un país árabe y que forme parte del Medio Oriente y que forme parte de Libia y que forme parte de Nubia, digamos, sus avances geográficos y toda la cantidad de historias que les va a pasar por encima le van a dar un carácter geográfico muy diverso actualmente a la nación de Egipto. Entonces, cuando llega a Nubia, cuando llegan a Siria y a Canaán, atraviesan el Sinaí, se meten con los pueblos de la Palestina y llegan a Libia y extienden mucho más. Siria y Canaán quedan hacia el oriente, Libia queda hacia el occidente. Libia lo introduce en el Magreb, o sea, en el norte del África,
Nubia lo introduce en el centro del África y Siria y Canaán lo introducen atravesando el Sinaí en la historia del Medio Oriente. O sea, esta expansión del Imperio Nuevo geográficamente proyecta a Egipto hacia la geopolítica de muchas regiones en donde hoy, aún hoy, tiene una gran influencia desde entonces y aún hoy. Entonces, cuando llegan a Canaán, va a ser maravilloso porque van a llegar los egipcios, cuando los soldados egipcios llegan a las tierras de Canaán, van a ver la lluvia. Ellos jamás habían visto llover porque allá nunca llueve. Entonces decían que eran hilos de agua que caían del cielo, como un hilo que cayera del cielo. Decían, mira aquello, dice que un hilo que cae del cielo, porque ellos jamás han visto la lluvia, ya no llueve. Llueve en Etiopía y eso le va dando la altura al río, pero ellos nunca han visto llover y no ven llover todavía, ya no llueve. Entonces eso va a ser una de las experiencias poderosas. Van a encontrar en contacto con otros pueblos, van a conocer ríos que corren en otra dirección, porque el Nilo fluye para el norte y el Éufrates y el Tigris fluyen al sur. Entonces para ellos la dimensión de ríos que fluyen al sur, de Nilos que caen del cielo, va a ser sumamente novedosa, porque se acuerda como ellos no podían salir porque tenían problemas con que fueran a morir lejos de Egipto, pero les toca, o sea, aquí ya no hay elección, les toca porque si no protegen las fronteras y si no se aseguran de tener a raya a los demás pueblos, les puede pasar lo que les pasó cuando llegaron los hicsos, y eso para ellos fue un golpe mortal, porque habían pasado más de 1500 años de autonomía sin que nadie se metiera con ellos hasta que los hicsos llegaron y los dominaron. Entonces el Imperio Nuevo va a ser además toda la lección y el aprendizaje para que eso no pase, y eso es lo que los va a llevar allende las fronteras. Por eso se dice que el único imperio como tal es el nuevo y que los demás eran reinos, porque en realidad se habían expandido pero no habían entrado en guerras con otros pueblos. En el Imperio Nuevo es donde van a estar todas las estrellas de Fania. Y una de las primeras estrellas, pero de las estrellas del Imperio Nuevo, decimos todas las estrellas de Fania porque es que al Imperio Nuevo es que corresponden Hatshepsut, la mujer faraón, Tutankamón, el famoso niño, Akenatón, el dios, el faraón que va a crear la herejía monoteísta, que va a hacer toda una aventura. Vemos mucha de la gente que uno referencia, Ramsés II, que ese sí sabe para qué va a ser el poder y el culto y la divinización de la figura del faraón, y va a haber una estatua de Ramsés en cada rincón de Egipto. Mucho la gente se lo sueña y se lo encuentra hasta en la sopa, porque el tipo se va a encargar de divinizarse a través de un arte monumental. Todas estas figuras que uno relaciona con la superestrellato de lo que va a ser el imperio, son del Imperio Nuevo. Normalmente se identifica con los egipcios como en ninguna parte, pero todo este combo es del Imperio Nuevo, y el Imperio Nuevo va a ser el más poderoso, el más duradero, el más fructífero y el más tenaz. La base de todo está desde el antiguo. El medio perfecciona, pero el nuevo consolida, el nuevo ya va a, digamos, a concretar mucho más todo el alcance y el poder de esta civilización. Como va a durar tanto tiempo, 1200 años, 12 siglos, dura el Imperio Nuevo, pues ahí pasa todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, una de las cosas que pasa es que va a haber un faraón que se llama Tutmosis I. Entonces, Tutmosis I va a tener un hijo y una hija, pues, que va a ser Hatshepsut. Esta mujer va a ser regente del hijo de Tutmosis, y ella se va a convertir en faraón. Mientras el niño es chiquito, ella se va a convertir en faraón, y cuando es grande, pues ella ya es faraón. ¿Esto qué significa? Es la primera mujer gobernante de la que tenemos noticia en la historia de lo que se ha escrito hasta ahora. Digamos, desde el tiempo en que las culturas patriarcales escriben la historia, que es un tiempo muy remoto, y que se sabe que hubo un tiempo de las culturas matriarcales muy anterior a nuestra información histórica escrita. Pero desde el tiempo en que las culturas patriarcales han tenido la historia, esta mujer se va a convertir en faraón y va a ser la primera. No es faraona, es faraón, es un gobernante. Y como no puede ser guerrera, porque los hombres no la van a admitir,
Va a ser, como los soldados no la van a admitir, va a ser una mujer que se va a dedicar a las cosechas, que va a ser un mundo de la agricultura, que va a crear un periodo de paz y de prosperidad, que se va a dedicar a las artes y a la literatura, que se va a dedicar a desarrollar muchos aspectos de la vida de los egipcios distintos de la guerra, y que por esa vía les va a traer un florecimiento muy importante, y va a quedar registrada como una mujer que tomó un paso muy osado y le dio mucha prosperidad a su pueblo durante su tiempo de vida. Después su hijo chiquito se va a vengar de ella tratando de borrarla de los templos, pero en esta época ella va a crear un mundo muy especial. El templo dedicado en su honor es una de las maravillas, no de la antigüedad, sino de la posmodernidad, porque tiene un espíritu, absolutamente, una arquitectura totalmente posmoderna. Y eso hay una cantidad de leyendas y de historias en torno a esta mujer faraón. Y esas historias de esta mujer faraón, de Hatshepsut, y la gran herejía que más adelante va a producir Akenatón, y la restauración del culto, y la importancia de su hijo, que va a ser de su descendiente, que va a ser Tutankamón, y todas estas luminosidades y estrellas y periodos del Imperio Nuevo son los que vamos a ver en el siguiente programa, quedándonos ahorita detenidos, apenas esbozando las maravillas de un personaje histórico tan interesante como Hatshepsut. Entonces, desde los tiempos de José y sus hermanos, desde las referencias bíblicas, desde el heroísmo y la pluma maravillosa de Thomas Mann recreando esta historia, desde la amarga lección que los Hyksos le van a dar a los egipcios y la capacidad de ave fénix que tienen los egipcios de salir adelante de sus crisis y volver a producir esplendores incluso mayores y magníficos con relación a los tiempos de crisis, desde esta capacidad de maravillarnos y de crear cada vez historias más fantásticas, renaciendo de sus crisis de nuevo hacia sus esplendores. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.